Compañeros y compañeras del curso de competencias comunicativas, en el siguiente video tutorial les daremos algunas recomendaciones respecto de la realización del taller número 3, que es en el que nos encontramos en este momento. Vamos entonces a la guía. Yo no voy a abordar la totalidad de la guía, simplemente me voy a remitir a lo específico de la actividad. Lo que básicamente nos está pidiendo este taller es que se aplique una estrategia de comprensión lectora a dos textos y que para esos dos textos también se realice su respectivo resumen. Lo primero es, ¿en dónde encontramos la estrategia de comprensión lectora? La estrategia de comprensión lectora la encontramos tanto en la guía, son estos 10 pasos que acabo de sombrear, como en el entorno de aprendizaje práctico. En el entorno de aprendizaje práctico nos remitimos al documento que aparece aquí. Aquí está un documento de las normas APA, pero me refiero al guía para el uso de recursos educativos, y esa guía también tiene la estrategia de comprensión lectora, como la pueden ver aquí, 10 puntos. Además de eso, ustedes aquí pueden estudiar una estrategia de producción de textos, no solo de comprensión, sino de producción. Les explican qué es el resumen, las clases del resumen, tipos de párrafo, intertextualidad, etc. En la guía de la actividad, porque esa era la guía de aprendizaje práctico, guía para el uso de recursos educativos, también se explica qué es el resumen, se dan algunas pautas para su elaboración y aquí se describe qué es lo que deben presentar, en qué consiste el documento que se debe presentar. Yo me voy a remitir a este documento, a la elaboración del documento, y así vamos abordando la realización de la actividad. Entonces, hoja de presentación o portada, vamos. La portada, como ya se les ha señalado, es con el nombre y la parte superior de la actividad. En la mitad vamos a poner el nombre del estudiante que lo realizó con el grupo, tutor, y siempre Universidad Nacional Abierta a Distancia, escrito exactamente como está aquí, con este mismo tipo de estructura de alta y baja, esta y A minúscula y solo mayúscula sostenida para las siglas, como lo pueden ver. La escuela, la de ustedes, será la Escuela de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias de la Educación, la SBTI, bueno, y el programa correspondiente y su centro también. Los espacios, la diagramación, las diferentes sangrías o la sangría para este documento va a ser de acuerdo a normas APA, por lo tanto va a ser 2.5 arriba, abajo, izquierda, derecha. Si ustedes no lo tienen ya programado, pues van a márgenes personalizados, y en márgenes personalizados le van a escribir 2.5 para cada uno de los márgenes. Ya allí estaría. Y el tipo de letra, siempre Times New Roman 12 puntos. Solo ese tipo de letra, no más. Times New Roman 12 puntos. Bueno, entonces, la guía, ¿qué más nos solicita para el documento? Que tenga una introducción. Vamos a mirar la introducción. Aquí está, introducción con negrilla y solo la I mayúscula. Noten que no está en mayúscula sostenida y está en centrada. Este es un ejemplo de introducción para el trabajo. Por favor, no lo vayan a copiar de manera literal. Simplemente es para mostrarles que en la introducción se le cuenta al lector qué es lo que va a encontrar en el texto, cómo se realizó o para qué se realizó. Aquí, por ejemplo, en esta introducción también se podría mencionar que el trabajo muestra un diagrama tipo mapa mental o mapa conceptual que da razón del contenido del texto escogido, de los textos elegidos. Eso no está aquí en esta introducción. Como les digo, es un ejemplo para que ustedes lo realicen. Continuemos con lo que nos solicita la guía. Estrategia de comprensión lectora diligenciada de la primera lectura seleccionada. Bueno, ¿cuáles son las lecturas que yo puedo seleccionar? ¿En dónde están? Se encuentran aquí en el entorno de conocimiento, unidad 1, y son las que están en este texto, en este documento de Cortázar. Yo creo que ya por acá lo abrí. Sí. Para este caso, yo escogí conducta en los velorios. Explico por qué lo escogí. Porque hay unos que son demasiado cortos y no nos permiten desarrollar de manera adecuada la estrategia de comprensión lectora. Por ejemplo, este es demasiado corto. En teoría, ustedes lo podrían escoger. Yo les pido, por favor, que no escojan uno tan corto. Me han preguntado que si
por ejemplo, escogen instrucciones para, a ver, aquí aparece, manual de instrucciones, que si manual de instrucciones es un solo cuento. No, cada uno de estos es un cuento, instrucciones para llorar, instrucciones para cantar, pero como les digo, son demasiado, no sé, no digo cortos, que sean unos cuentos demasiado cortos, no, son unos cuentos excelentes, son unos cuentos que nos conmueven, que nos emocionan, que nos causan admiración, pero para la aplicación de la estrategia de comprensión lectora se dificulta un poco, ya que algunos solo tienen un párrafo. Entonces yo recomiendo unos un poco más extensos. No estoy diciendo que tenga que ser este. No. Todo lo contrario, escojan uno diferente a conducta en los velorios, por favor, para que no se aten tanto a lo que se va a exponer aquí. Entonces lo que yo hice acá fue tomar este texto, pegarlo acá en Word. Obviamente hay que hacer algunas modificaciones, no se pega con el formato exacto, hay que cuadrar algunos espacios, pero bueno, ya está aquí. Entonces, estrategia de comprensión lectora, texto 1, el nombre del texto, conducta en los velorios por Julio Cortázar. Bueno, ya tenemos allí pegado el texto y vamos a comenzar entonces a diligenciar esa estrategia de comprensión lectora. ¿Dónde están los pasos de esa estrategia? Los tenemos aquí, son 10. El primero, leer el texto detenidamente, suponemos que ya lo hicieron, entonces lo damos por realizado. Reconocer las palabras claves del texto, utilizar resaltador. Bueno, ¿cómo la reconocemos? Yo aquí utilicé el color amarillo, les sugiero que utilicen ese color, por favor háganlo y así todos como que unificamos una misma estructura y tipo de presentación. Si el cuento se llama Conducta en los velorios, es obvio que alrededor de los velorios también girarán varios de los términos principales. Entonces aquí, por ejemplo, está duelo, familia, lloran, pariente, velorio, difunto. No significa esto que sean esas las únicas palabras claves, que no haya más o que sean solamente esas. Yo solo estoy dando un ejemplo. Por favor, no vayan a atarse por eso de esta manera al ejemplo que estoy dando, utilizando el mismo texto, porque entonces van a estar ustedes como a toda hora pensando en si no lo escogió el tutor en el videotutorial es incorrecto. No, yo solo estoy mostrando un ejemplo. Continuemos con la estrategia de comprensión lectora. Hallar la idea principal del texto o macroestructura, es decir, ¿cuál es la idea principal de todo el cuento? Bueno, entonces, yo aquí escogí una cualquiera, en verde, no significa que esa sea. Hay veces existen textos en los cuales ustedes no encuentran la idea central, la idea principal explícita, o sea que uno la pueda subrayar, sino que la debe crear. Es decir, a partir de una construcción personal, ustedes crean una frase, o unas oraciones o un párrafo que representa la totalidad de la intencionalidad del texto. Algunos o la mayoría tienen la idea principal de todo el texto de manera explícita, es decir, como está en este caso allí, de manera literal la podemos subrayar. La subrayamos entonces con color verde. ¿Cuál? La idea principal del texto, es decir, la macroestructura. La macroestructura es el tema, de qué es lo que trata, qué es lo que nos quiere decir el autor. Ahora, aquí nos pide algo similar, pero cuando digo similar, no estoy diciendo igual. Es señalar las ideas principales párrafo por párrafo. Utilicé aquí el color azul. ¿Cómo uno sabe que está señalando la idea principal párrafo por párrafo de manera correcta? Si es un cuento y uno señala esa idea principal, si uno leyéramos las ideas principales subrayadas, estaríamos como haciendo un recorrido del cuento, saltando de piedra en piedra, pero que se alcanza a comprender. Yo aquí subrayé 2, 4, 5, 6. Hay una parte, todo este bloque es un solo párrafo. Yo subrayé 2 ideas porque me parece que pues, perfectamente aquí podía existir otro párrafo, ¿ya? No se trata de que, es que soy solo un párrafo, solo subrayé una, por eso les digo que traten de elegir un texto, uno de los cuentos un poco más extensos y no que tengan un solo párrafo. Bueno. Hallar el significado de palabras por contexto e identificar palabras que necesiten ser aclaradas. Para ese caso, aquí aparecen con el color magenta. No se trata simplemente de subrayarlas. Yo dije aquí nardos, no la conozco. Bueno, sé que es una flor, pero quise ahondar en qué tipo de flor. Peristilo y panegírico. Por favor, hagan lo siguiente.
busquen el significado de la palabra y cuando les dice que den el significado por contexto es que por favor expliquen entonces qué es lo que está tratando de significar esa palabra dentro de este cuento. Porque una cosa es el significado que encontramos de la palabra en el diccionario y otra cosa el matiz que le brinda el mismo cuento a esa palabra. Entonces, aquí yo en Nardos voy a hacer lo siguiente. Ya lo subrayé con magenta porque es una palabra desconocida y quiero definir, no solo dar su significado, sino también decir qué significa en contexto. Voy a darle a insertar, voy a decir que inserto comentario y noten que inmediatamente me aparece una columna al lado derecho y yo allí voy a pegar un texto que yo ya había buscado en donde define el nardo como una planta bulbosa, herbácea y perenne. Bueno, continúa la definición científica, pero lo más importante, en el segundo párrafo de este texto digo, el olor a las flores de los ramos y el olor a las flores, de los ramos y el café para combatir, perdón, hice mal la puntuación. El olor de las flores de los ramos y el café para combatir el sueño es característico en los velorios, al menos en los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque allí contextualizamos ese nardos, ¿qué significa? Que está al lado de café. Es el olor del velorio, a flores y a café. Aquí tenemos peristilo. Ya había buscado el significado. Entonces volvemos y nos ponemos al lado de la palabra que ya se subrayó en magenta, le damos insertar comentario y allí pegamos la definición, pero también la definición concreta para ese texto. Entonces dice, galería columnada que rodea un edificio o parte de él. Esa es la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia. Allí le adicionamos, los cementerios se utilizan muchas veces en su arquitectura este tipo de estructura. Igual haríamos para panegírico. Panegírico pues es un discurso que se hace en honor a alguien y la definición contextualizada es que en los velorios muchas veces hay alguien, o en los sepelios hay alguien encargado de dar ese discurso en el cual se alaba toda la vida del fallecido. Y es muy importante la persona a la cual encargan de realizar dicho discurso y de pronunciarlo. Bueno, continuemos entonces con el siguiente punto de la estrategia. Ya vamos en 1, 2, 3, 4, ya se diligenció el quinto. Sexto, identificar el orden o las partes en que está estructurado el texto, superestructura. No vayan a confundir superestructura con macroestructura. Macroestructura es el tema general del texto, que es lo que nos quiere decir en esencia el autor. Ese se definió como la idea principal de todo el texto. Ahora, cuando estamos hablando de superestructura, son las partes en las cuales está ordenado. Los cuentos normalmente se han ordenado en inicio, nudo, desenlace. Los textos expositivos y argumentativos están compuestos por introducción, después iría el corpus argumentativo, es decir, el desarrollo argumentativo o desarrollo expositivo y finalmente una conclusión. Nosotros estamos hablando de un cuento, por tanto vamos a hablar de inicio, nudo, desenlace. Es cierto que en la literatura moderna, pongámoslo allí entre comillas, algunos textos, algunos cuentos no se adaptan exactamente a esa estructura, pero al menos este en particular de Cortázar sí lo hace y podemos reconocer claramente un inicio que va desde un párrafo 1 al párrafo, yo pongo aquí como ejemplo el 3, si no lo quieren poner por párrafo, entonces ponen la frase, desde qué frase va hasta cuál frase, que el inicio, el nudo y el desenlace, eso es lo que deben presentar en el punto 6, decir de dónde a dónde va el inicio, de dónde a dónde va el nudo y de dónde a dónde va el desenlace. Nuevamente, por eso reitero que escojan por favor un texto que tenga varios párrafos, que tenga una mayor extensión a un párrafo como algunos de los primeros. El punto 7 de la estrategia de comprensión lectora les dice que hagan una representación visual y esquemática del texto. Ustedes escogen o mapa conceptual o mapa mental. Para este caso, yo puse aquí los dos. No es que tengan que hacer los dos, no. Ustedes escogen para el primer texto de Cortázar el mapa mental y para el segundo, entonces, por ejemplo, dicen el mapa conceptual o para ambos mapa mental. Yo aquí puse ambos ejemplos, pero es para que veamos la diferencia. Un mapa conceptual es un esquema en donde de manera jerárquica, es decir, en orden de importancia, se van relacionando diferentes conceptos que nos van a dar razón del contenido de un texto.
Entonces, si yo voy a abordar con un mapa conceptual el texto de Cortázar, pues lo abordo de la siguiente manera. Por ejemplo, Conducta en los velorios, que es el título, va aquí completo en mayúscula, es un cuento de Julio Cortázar cuyos personajes son, aquí podríamos poner los personajes, los duelos, los familiares, y podríamos seguir unas divisiones jerárquicas en las cuales podríamos decir, este personaje realiza las siguientes acciones o interviene en tal parte de la trama. Es un ejercicio en donde se cuenta, se da razón de un contenido a través de conceptos, por eso se llama mapa conceptual, es un esquema que utiliza las palabras, los conceptos, y normalmente se utiliza de esta manera, en un cuadro y en mayúscula esos sustantivos, los conceptos, y los enlaces en minúscula y por fuera de los cuadros como aparece aquí. El mapa mental utiliza imágenes, utiliza gráficas, utiliza, bueno, nosotros lo que encontraríamos para construir un mapa mental en Internet, pues serían imágenes, fotografías, dibujos, y tiene una estructura radial, es decir, en la mitad va el tema de nuestro mapa mental, quiere decir que para este mapa mental en la mitad podría ir Conducta en los velorios o Julio Cortázar, si vamos a hacer un mapa mental, si fuera a ser sobre Julio Cortázar, pero nos referimos al texto, o sea, Conducta en los velorios. Y uno de estas ramificaciones podría decir, es un cuento cuyos personajes son, y la otra ramificación diría, es un cuento que tiene como trama tal, y otra ramificación podría decir, el tema del cuento es todos los el conjunto de la ritualidad funeraria, y otro de las ramificaciones que van desde el centro pues hacia afuera podría abordar el año en el que fue publicado, ¿sí? Entonces, si bien utiliza palabras para apoyarse, lo central son las imágenes, porque esas imágenes deben representar algo para nosotros. El mapa mental es muy, muy personal, porque no necesariamente una imagen representa lo mismo para ti que para tu compañero. Punto 8 de la estrategia de comprensión lectora: comparar y contrastar. Relacionar fenómenos o acontecimientos mencionados en el texto de acuerdo a su significado con referencias actuales o contextuales del lector. Les están pidiendo que relacionen lo que dice el cuento con lo que estamos viviendo hoy en día, con lo que ustedes viven. Aquí yo les doy un ejemplo. Yo lo relacioné, por ejemplo, con que en los velorios la gente y las familias se reúnen porque se vuelven a reforzar los lazos dentro de la comunidad, que de pronto muchas veces se exageran ciertas muestras de dolor porque la gente suele considerar que según sea esa muestra, esa expresión de dolor, así mismo era el amor que se tenía por el fallecido. Aquí pueden anexar cuestiones ya de tipo personal. Aquí yo afirmo, pertenezco a una cultura en donde los velorios se acompañan con música, comida y licor, por eso a veces las otras personas los confunden con una fiesta. Es decir, lo estoy relacionando con algo de mi vida personal, con algo de mi entorno. Vivo en una región en donde la cultura pacífica es muy fuerte y los velorios tienen una connotación muy especial y están regidos como por esa dinámica más bien festiva, aunque pues que nos podría parecer festiva. Noveno, el punto noveno es sacar conclusiones y hacer inferencias. Esas conclusiones pueden ser directamente respecto de la estructura del cuento, y también podemos hacer una extrapolación a sacar conclusiones de tipo crítico intertextual. En este caso, la primera conclusión está dirigida directamente a hacer una afirmación respecto del cuento, de su estructura, de sus matices. Después aparece una conclusión que dice, no le deberíamos prestar tanta atención a la muerte, sino a la vida, porque bueno, allí uno continuaría argumentando. Y finalmente, como seres sociales siempre queremos estar en contacto con los otros, y un fallecimiento es una muy buena ocasión para fortalecer los lazos con toda nuestra comunidad. Aquí podría continuar la conclusión diciendo, por ello considero que la temática que desarrolla Cortázar en el cuento es muy apropiada y nos es muy interesante por cuanto todos hemos estado relacionados en algún momento infortunadamente con un velorio o un ritual de tipo funerario.
Y finalmente, releer, parafrasear y resumir entidades textuales, es decir, con otras palabras, lo que dice el cuento. Entonces, hay un párrafo en donde en el cuento nos muestra claramente que esta familia ya estaba al mando del velorio. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Lo podemos expresar con una frase, por ejemplo, como esta: a esa hora del velorio, a esa hora el velorio era nuestro, nos lo habíamos tomado. Todos seguían nuestras órdenes disfrazadas de sutiles pedidos o de tristes miradas. Miren, aquí se está diciendo lo mismo que se dice en el cuento, pero se utilizan otras palabras. De eso se trata el parafraseo, de decir, de expresar lo mismo que expresó el autor, pero con otras palabras. Finalmente vamos ya al resumen. Cuando uno hace un resumen debe quedar allí de manera explícita que es un resumen, porque si no los lectores podrían confundir el resumen con el texto original. Aparece conducta en los velorios, Julio Cortázar, resumen. En el resumen no se dice nada diferente a lo dicho por el autor. Nosotros decimos lo que dice el autor. No se agregan opiniones personales o reflexiones de tipo crítico. Es decir, en el resumen no van a decir, me gustó el texto de Cortázar, habla de un tema muy interesante, el lenguaje que utiliza nos hace sentir como si estuviésemos dentro del velorio. No, no. Vamos a expresar de manera breve, sucinta, lo que ya expresaba el texto original. Por eso, aquí aparece, solo se dice de manera breve, sucinta, lo expresado en el texto original. El resumen es un nuevo texto que cuenta brevemente lo contado en el texto original. Es decir, debe expresar esa misma esencia de lo que trató de expresar el autor, pero ustedes deben tratar de utilizar sus propias palabras y en caso de que tengan que utilizar de manera literal oraciones del texto original, deben citar, lo resalto aquí, deben citar. Si ustedes en alguna parte del resumen del cuento de Cortázar, de cualquiera de los dos cuentos que lean, van a utilizar frases tomadas literalmente, o sea, al pie de la letra del texto de Cortázar, deben ponerlo entre comillas, y señalar que es Cortázar el autor. Bueno, como es un resumen, no habría de pronto no sería imperiosa la necesidad de poner allí Cortázar, pero ponerlo entre comillas para que el lector ya sepa que esa parte es tomada literalmente del cuento original. A partir de aquí, ¿qué empezaría? La estrategia de comprensión lectora 2, es decir, los 10 pasos de la estrategia de comprensión lectora y el resumen del texto 2. O sea, aparecerían los 10 pasos que incluyen el subrayado, que incluyen el mapa mental o mapa conceptual y el resumen. Finalmente, conclusiones. Este es simplemente un ejemplo de las conclusiones. El presente trabajo permitió la apropiación de una estrategia de comprensión lectora, la cual es una excelente herramienta para que el estudiante se empodere de la mejor manera de los contenidos del curso. Recuerden que las conclusiones están atadas a esa parte que enunciamos en la introducción, porque si en la introducción dijimos que íbamos a desarrollar una estrategia de comprensión lectora, entonces en las conclusiones debemos contar qué pasó con esa implementación, ¿nos sirvió, no nos sirvió? ¿Qué se aprendió? Otra conclusión, se abordó la técnica para realizar el resumen, allí pongo unos puntos suspensivos, significan pues que se debe desarrollar esa idea. Se reconocieron los mapas mentales y conceptuales como un tipo de diagrama que permite, bueno, y las referencias deben estar presentadas como lo exigen las normas APA, y las normas APA nos piden que debemos enunciar el autor comenzando por el apellido, después pasamos a la inicial del nombre, después aparece la fecha de publicación, el nombre del documento y finalmente la dirección electrónica donde fue recuperado, si fue recuperado de un sitio web. Si es un libro físico, es decir, impreso en papel, pues aquí irá la editorial. ¿De dónde tomé yo estas referencias? Pues estas referencias se tomaron de los contenidos de la unidad. Se supone que si ustedes utilizaron este texto, esto irá en las referencias. Bueno, espero que esta guía les haya permitido despejar algunas inquietudes respecto de la presentación del texto. Acá en esta parte sí se aplicó el interlineado 2. Miren, aquí está interlineado 2.
Noten que el primer párrafo después de un título no comienza con sangría, el segundo sí. Miremoslo nuevamente acá. Por ejemplo, en este texto. Después de este título, el primer párrafo no va con sangría, el segundo sí, el tercero también. ¿Qué pasa con la espaciatura aquí en el cuento? Yo la reduje para poder manejar visualmente mucho mejor el subrayado de las ideas, porque aquí está a 1,15, a 1,5 quedaría así y a 2 ya quedaría muy separado. Entonces, como es la transcripción de una obra literaria, se utilizó un interlineado menor, pero cuando es un texto que nosotros escribimos y hace parte de la respuesta a una de las preguntas, pues va a tener que tener ese interlineado 2. Yo no lo puse así, repito, para que ustedes lo pudieran ver mejor. Noten que el primer párrafo no tiene sangría, pero el segundo sí, el tercero, bueno, no tenía un cuarto párrafo, pero, bueno, aquí sí, si este es un cuarto párrafo, tendría sangría aquí. Bueno, compañeros, compañeras, espero que se puedan guiar y cualquier otra duda, inquietud, tanto en el WhatsApp como prefiero que sea en el foro para que los demás compañeros se realimenten también. Que estén muy bien.